Bueno, gente, buenas tardes. Perdón los minutos de demora, pero la verdad que estamos aprendiendo con todas estas cuestiones. Hoy hicimos lo posible para poder transmitir por YouTube, que creo igualmente estamos transmitiendo por YouTube para que quede grabada, pero no les pudimos mandar el link con tiempo para que entren por YouTube. Pero bueno, seguimos con la charla de ayer, con la misma idea. Los que tengan preguntas la pueden hacer por el chat o si ven que se puede, que es viable técnicamente, abran el micrófono y pregunten. Lo que sí tratemos como ayer, no como ayer, sino tratemos de mantener el micrófono cerrado, salvo que quieran participar, porque si no entra ruido y se complica todo. A mí me están escuchando, ¿no? ¿Alguno que me pueda confirmar? Sí, yo te escucho. Sí, perfecto. Ok, bárbaro. Bueno, hoy entonces vamos con la segunda parte, que es más relacionada, o sea, la segunda parte del tema térmicas, que es más relacionado con el tema vuelo, con las técnicas de vuelo. Ayer vimos con Ale un poco la cuestión meteorológica de cómo se forman las térmicas, cuáles son los fenómenos meteorológicos que influyen directamente en la formación de las térmicas y en cómo se desarrollan. Y hoy vamos a ver más las cuestiones tendientes a ver cómo las encontramos las térmicas, cómo entramos, cómo las entramos, cuál es la mejor forma para subir y cuándo nos convendría dejarlas y de qué manera. Y al final hay toda una cuestión relacionada a cuestiones de seguridad relacionadas con el vuelo en térmica. Otra vez, no sé, como dijimos ayer, no creo que hoy podamos ver todo lo que tenemos previsto, sobre todo la cuestión de seguridad. Si vemos que no llegamos, bueno, agregaremos otra charla probablemente el jueves de esta semana, porque mañana alguno de nosotros no puede. Así que creo que eso sería toda la introducción. Edu, si querés, arrancamos. Bueno, Macanudo, arranquemos entonces con el tema específico. O sea, vamos a volar. Estaría buenísimo si esto me deja pasar la filmina. Ok. Bueno. Primero, ¿cómo encontrar las térmicas? Vamos a ver consideraciones generales. Antes del despegue. O sea, ya es interesante arrancar desde que planificamos el vuelo, o sea, de antes de despegar, empezar a ver un poquitito cómo es la cosa. Observar todos los posibles indicios que nos puedan indicar la existencia y posición de térmica. O sea, antes del despegue nos conviene mirar bien lo que pasa, cómo está el viento, si hay algún cumulito, si vemos algún incendio, si se ve alguna tromba, si hay planeadores virando, pájaros, cualquier cosa, indicio que nos indique para dónde nos va a convenir ir posterior al remolque. Hacer un plan si es posible. O sea, en base a todo esto que hemos visto, podemos planear casi siempre, obviamente, vamos a pensar en buscar las térmicas de ser posible viento arriba, que es la posición más cómoda y que nos va a permitir buscarla durante más tiempo. Una vez en remolque, sin descuidar el remolque, por supuesto, seguimos atentos, pero tratamos de ubicar indicios de térmica, o sea, ver si vemos otros planeadores virando, si hay algún humito, si hay trombas, qué campos hay, si hay, cuál es el suelo, los potreros más probables dentro de donde nos conviene ir, en fin, ir haciendo durante el remolque una idea de a dónde nos conviene ir. Para el corte, el tema de la altura, tratar de cortar en térmica, aunque esto sea hacerlo antes de los 500 metros. ¿Qué quiero decir con esto?
especialmente cuando los días son buenos, los días muy buenos, con plafones altos y térmicas fuertes, lo que suele ocurrir es que las térmicas están lejos una de la otra y entre medio suele haber bastante descenso. Entonces, tenemos que tratar de cortar en térmica aunque estemos a menos de 500 metros, porque si no es muy posible que cortemos a 500, que si no cortamos en térmica, que estemos en una zona de descenso y que rápidamente estemos muy bajitos y por ahí vamos a aterrizar casi junto con el avión. O sea, no es, uno pensaría, no, si yo sigo y uso todo el remolque me conviene porque estoy más alto. En realidad yo le diría que si están arriba de los 350, 400 metros, si cruzan una térmica, si están en térmica, yo cortaría en eso. Otro punto, una vez que cortamos y que estamos en esa térmica, tenemos que tratar de asegurarnos, o sea, asegurarnos de no dejar esa primer térmica, aunque sea pobre, hasta tener una altura de seguridad razonable. O sea, esto es, tratemos de evitar cortar y por querer subir muy rápido largamos la termiquita, nos vamos a buscar algo mejor y tronamos porque estamos muy bajos. O sea, como estamos muy bajos, estamos en situación de no tronar. O sea, sigamos con esa térmica, aunque sea pobre, hasta tener una altura razonable. Y en base a eso, una vez que ya estamos subiendo, que ya nos estamos acomodando, vamos a ir buscando la zona que nos conviene volar. Como decíamos, casi siempre viento de frente, pero no necesariamente siempre. Pero dentro de lo posible en esa zona. Y ver si hay cúmulos, si hay donde están los mejores potreros y si hay otros planeadores virando o pájaros. Les aviso, les cuento todas las preguntas que se les ocurran, las hacen, paramos, repetimos, volvemos, no hay ningún problema. Yo, Edu, antes de pasar a esta filmina, quería comentar algo sobre la anterior. Ahí está. Porque, a ver, un poco ¿por qué tanta gente probablemente eligió que hablemos del tema térmicas cuando hicimos la encuesta? Yo creo que es porque, bueno, el primer objetivo de un piloto de vuelo a vela es poder aprender a quedarse en el aire, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa al principio es que salimos y no nos enganchamos en térmica y el vuelo dura 10 minutos. Entonces, digamos, la puerta de entrada a poder incrementar muchísimo la curva de aprendizaje es poder quedarse volando, ¿no? En la medida que uno vuele más tiempo, cada día que va a volar va a aprender, primero que va a disfrutar mucho más y segundo que va a aprender también más rápido. En ese sentido, eso como cuestión general del tema térmica, digamos. Primero en el aprendizaje está, bueno, aprender a subir. Después vendría a aprender a planear y después aprender a andar rápido si vamos a volar deportivamente. Para eso, digamos, estas cuestiones de esta filmina, a veces se observa mucho que el que sale a volar sale un poco, por ejemplo, sale a volar en térmica, pero sale ya desde el piso uno puede ir planificando el vuelo en pos de incrementar las chances de encontrar térmicas, ¿no? Por ejemplo, una cuestión fundamental que está acá es ver, primero elegir tal vez a qué hora convendría despegar, en la medida que uno pueda. Convendría despegar en un momento en que por todo lo que vimos ayer, digamos, el día ya arrancó térmicamente, la insolación es buena, eso si no hay nadie volando, digamos. Si vemos que están apareciendo cumulitos, esperar que se arme un poco el día. Después acá menciona algo clave que es ver si hay otros planeadores, digamos, si despegaron pilotos de más experiencia, ver o de menos experiencia, no importa eso, ver si están virando, dónde, ya desde el piso ir planificando también en función del viento, dónde uno va a iniciar su vuelo.
dónde los va a dejar el remolque. Eso como ya desde el piso. Fíjense, uno ya antes de subirse al planeador, todo lo que uno puede ir pensando u observando. Acá hay mucho de observación, ¿no? La primera palabra que figura ahí es observar. La observación es muchísimo en el aprendizaje. Entonces, eso hay que prestarle mucha atención, ¿no? Ver qué está sucediendo, digamos, qué están haciendo otros. O pájaros puede ser, o el día en sí, ¿no? Las babitas, los cumulitos, etcétera. Si ustedes ven en cualquier campeonato, lo que sea, los pilotos que están en la caja están mirando en ese, qué hace el sondeo, el planeador de sondeo, qué está pasando con el día, si hay un cumulito en el horizonte lo van a ver enseguida. Después esto que dice acá, el remolque, aprovecharlo, ¿no? El remolque hay que aprovecharlo como uno está sondeando la atmósfera en el remolque de alguna manera, porque uno tiene que ver cuánto es que sube el avión promedio, digamos, de remolque, y cuando uno está atravesando una masa de aire donde sube más, lo cual está en una térmica, o cuando estamos en un descenso. Lo que decía el Edu, que no nos conviene nunca cortar en un descenso. Si el avión está subiendo 1 metro, es porque estamos en un descenso. Normalmente el avión de remolque sube 2 metros, supongamos. Eso hay que prestarle atención al remolque también, que a veces eso se pasa por alto, ¿no? De aprovecharlo. Aprovechar ese tiempo que estamos enganchados al avión para ir viendo, ubicándonos, etcétera. Así que, no, tenía esos comentarios nomás, Edu. Seguí nomás. Bueno, seguimos con la próxima. Este es un tema que teóricamente es muy conocido, pero no por ello no vale la pena darle una miradita. ¿Qué es lo que llamamos el cono de seguridad? Que si nosotros lo que queremos hacer es un vuelo local, tenemos que tratar de estar siempre a alcance cómodo del aeródromo, o sea, no irnos a una distancia desde la cual no llegamos al aeródromo o llegamos muy ajustados, porque en ese caso ya dejaría de ser un vuelo local. Entonces, es lo que llamamos el cono de seguridad, que si no hay viento, es un cono que es igual hacia todos lados y tiene un ángulo que, digamos, para ser razonable, nosotros deberíamos poder llegar al aeródromo con 200 metros de altura con una relación de planeo de 1 en 20. ¿Ok? O sea, si por alguna razón el día es muy bueno y nosotros estamos a 20 kilómetros del aeródromo, virando, deberíamos tener por lo menos 1.200 metros, ¿no es cierto? 1.000 para llegar con la relación de 1 en 20 y los 200 extra. Pero acá estamos hablando en un cono sin viento. Si hay viento, ¿qué pasa? Lógicamente, el cono se achica viento abajo y se agranda viento arriba. Porque quiere decir que si nosotros estamos viento arriba, si tenemos que venir, como vamos a venir con viento de cola, vamos a tener una relación mejor que 1 en 20. Y si por el contrario nos fuimos viento abajo, vamos a volver con una relación de planeo peor que 1 en 20. O sea, acá deberíamos alejarnos menos de este lado, o sea, con viento de cola, y podemos alejarnos un poco más con viento de frente. Esto, como se ve acá, por supuesto, es más marcado con viento más intenso. O sea, a medida que aumenta el viento, este fenómeno es marcado. Hay días de viento bastante fuerte que prácticamente no nos podemos ir casi viento abajo porque estamos muy en los márgenes. Vamos a la próxima. Esta es una cosa que no sé si les interesa, la podemos saltear, pero que es cómo encontrar las térmicas. Ya que está, la vamos a ver. Primero, una de las cosas es analizar el suelo, o sea, qué tipo de suelo tenemos. Ayer casualmente lo vimos con las térmicas, ¿no es cierto? O sea, si tenemos un suelo más oscuro, si hay sembrados, si hay árboles, y acá nos referimos a los hotspots como puntos calientes, digamos, los puntos que podrían generar térmica.
Conocer el viento, dirección e intensidad. O sea, esta es una cosa que a todos los efectos del vuelo es importante siempre tener en claro de dónde está el viento y si a veces no lo podemos conocer con mucha precisión, aunque ahora casi todos volamos con un GPS, con un navegador que nos lo marca, pero de cualquier manera sí saber si es un viento fuerte, un viento débil y desde qué dirección. Mirar afuera. Esto que parece obvio, porque uno dice, y sí, si yo vuelo, miro para afuera, no es tan obvio. Y uno muchas veces se distrae mucho mirando los instrumentos. Y la otra cosa, en el mirar para afuera, es mirar pero ver. Porque yo puedo mirar y no darme cuenta de muchas cosas que están pasando. Entonces, estoy buscando indicios. O sea, miro para afuera, pero miro buscando indicios. No estoy paisajeando. Entonces, miro si veo pájaros, si veo planeadores, si veo trombas, si veo remolinos. Cualquier indicio que me pueda indicar que hay térmica. O sea, no es solamente mirar porque ando paseando y miro, sino estar atento y buscar específicamente los indicios de térmica. Visualizar el viento, la fuente y los disparadores. O sea, casualmente ayer veíamos que en general las térmicas tienden a desprenderse a donde hay un disparador. Muchas veces necesitan, para soltar el suelo, llegar a un disparador. Esto puede ser, como decíamos ayer, una línea de árboles, puede ser un campo de muy distinta temperatura, por ejemplo, un campo que esté frío comparado con un campo caliente, o sea, ese borde, eso puede servir para desprender la térmica, lo que fuera, y desde luego teniendo en cuenta el viento, o sea, pensando hacia dónde se va a ir desplazando, o sea, en qué campo se va a formar, a dónde podría ser la fuente, el viento hacia dónde lo va a ir desplazando y en qué punto se desprendería, cuál sería el disparador. Insisto, preguntas, háganlas, volvemos, repetimos, no hay ningún problema. Este es un dato interesante, este es un juego de probabilidades, puede fallar. En el vuelo a vela, gracias a Dios, casi todo es así. Casi todo es un juego de probabilidades. Lo que nosotros podemos hacer con todas estas cosas que podemos aprender y todo lo que podemos buscar y analizar es mejorar nuestras probabilidades. Podemos ir al lugar que debería ser la fuente de calor perfecta, el viento la debería llevar a esa cadena de árboles que ahí se debería desprender, todo y vamos y no está. Bueno, a veces ocurre, pero en realidad las probabilidades, las mejores probabilidades, las vamos a tener si hacemos esto. La técnica varía de acuerdo a la altura que estamos y al día. Sí, claramente. Si nosotros estamos alto y es un día con cúmulos, nos vamos a guiar mucho más por los cúmulos que por el suelo. Contrariamente, si estamos bajo, sea un día con cúmulos o no, nos vamos a guiar mucho más por el suelo. Y yo diría, para hacer una idea, para decir qué es estar alto o qué es estar bajo, yo diría que por abajo de los 600, 700 metros, yo empezaría a mirar más para abajo que para arriba. Depende de los días, obviamente, depende del plafón. Hay días que hay 900 metros de plafón, o sea, con 700 metros, por supuesto, seguimos mirando para arriba. Pero como una idea general, muchas veces podría ser más o menos la mitad del plafón. Por ejemplo, un día de 1000 metros, decir, bueno, arriba de 500 miro más para arriba que para abajo, y por abajo de... Pero nunca, la técnica esa de la mitad del plafón no sirve para todos los días, porque si hay 3000 metros, con 1500 metros no miramos para abajo, seguimos mirando para arriba. No sé si ese punto queda claro. Sí, ahí tal vez agregar que
que por más que uno es tal cual, digamos, a medida que uno... Ahí se puede usar tal vez la regla de los 3/3 o directamente partir el techo o el plafón en dos y decir, bueno, cuando estoy ya por la mitad del plafón miro para abajo. De todas maneras, yo y creo que casi todos los pilotos que estamos más ya compitiendo, conviene mirar, si bien uno cuando está cerca del cúmulo va mirando mucho el cúmulo, en el plan, ya en vuelo deportivo, cuando uno está planificando hacia dónde va, avanzando, por más que estemos altos, también vas a mirar el suelo, porque el mejor suelo va a ser, por más que uno esté alto, va a ser el mejor generador de mejores térmicas. Sí, sí, desde luego. Sí, claro, yo acá estaba más bien apuntando a un planeo en particular y yendo hacia un punto en particular. Digamos ya como una táctica, de luego, sí, Sí, tratamos de ir por las zonas de mejores suelos. sí, O sí. sea, y las dos cosas, ojo, porque cuando uno dice que si estoy alto miro para arriba y si estoy bajo miro para abajo, miro para los dos lados. Sí, tal cual. Sí, sigo mirando, si estoy bajo sigo mirando para arriba también, Sí, en pero realidad uno mira para los dos lados todo el tiempo, nada más que si estás bajo, miras más para abajo que para arriba. Si estás alto, miras más para arriba que para abajo. tal cual, exactamente. O sea, uno no es que abandona una de las dos cosas, son las dos, pero dependiendo de la altura le da más importancia a una o a la otra. Tal cual. Así que, bueno, digamos, acá tenemos una fotito de Zárate que podemos pegar, la foto es chiquita y cuesta un poquito ver, pero acá lo que podemos ver como una cuestión general, primero que está muy húmedo. Si ustedes miran, todos los campitos arados están con manchoncitos oscuros, que esto es de agua. Esto ha llovido no hace mucho. O sea, esto no presenta un muy buen aspecto. Pero, asumiendo que es lo que hay, nosotros podríamos pensar que este es un campo razonablemente posible de encontrar térmicas, sobre todo en las zonas que están más secas. Esto, digamos, son campos arados, el mismo aeródromo. Este, estas zonas verdes no parecen, todo esto no parece bueno, es muy verde. Ya son zonas que obviamente se van a calentar menos. Podríamos tener alguna posibilidad, sobre todo en un día así que está el suelo muy mojado, sobre la Toyota, sobre el pueblo. En general, la lógica lo indica y en general los libros lo mencionan, que sobre los pueblos es un buen lugar para encontrar térmica. En la práctica, casi nunca encuentro térmica como la gente arriba de los pueblos. Pero no sé, Pepe, cuál es tu experiencia. Inclusive en Zárate. No sé, ustedes cuando vuelan, Sí, ¿suelen encontrar con no. frecuencia térmica arriba del pueblo? Lo que pasa es que si el pueblo es grande es difícil de decir, bueno, en qué parte. No, la verdad que no, los pueblos, o sea, me parece que funcionan menos de lo que la teoría indica. Pero en el club, digamos, creo que acá en esta foto, eh, el clásico en el club son los playones de auto, la Toyota, eh, el cementerio, no sé por qué, pero el cementerio funciona. Sí, 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 La- sí. el Suele mismo haber, aeródromo suele haber nuestro, algo, en esta zona suele haber, en esa acá zona también, y la Punterí, Petrobras, ahí el cruce de la Petrobras, donde está que ya no es más Petrobras, no sé, la estación de servicio. eh, sí, sí, ah, sí, no me y acuerdo por si. eso, esta zona suele haber algo, pero bueno, es muy local. Nosotros creo que intentábamos referirnos más a lo general, ¿no? Sí, Pero tal cual. No, lo que sí sirve tal vez es saber, o sea, realmente los puntos calientes existen, digamos, porque sí, 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 claro. el patrón se repite. Sí, es cierto, es cierto. O sea Y que una cosa que mencionó ayer Ale, en general es improbable poder aprovecharlo, pero a veces se da. Las arboledas, los montes, sobre todo cuando son grandes, este,
obviamente durante todo el día está mucho más frío que lo demás. Eso tarda en calentarse muchísimo. Esto es verde, bueno, tiene una cantidad de cosas. Pero a la tardecita, a la hora que el suelo empieza a enfriarse y el suelo que se calentaba rápido, cuando el sol deja de darle con un ángulo razonable, es el suelo que se enfría más rápido. Por el contrario, esas zonas de árboles o incluso alguna laguna o lo que fuera, eso mantiene una temperatura casi constante y a veces es difícil, pero a veces a la tardecita, ya cuando se termina todo sobre lo que llamaríamos las condiciones normales, podemos encontrar algún ascensito sobre esos lugares, que en alguna situación puede llegar a permitirnos ganar unos metritos y llegar o no llegar en alguna prueba. Se da pocas veces, no es muy utilizable porque la térmica que dan generalmente es muy pobre, muy suavecita, eso sí, muy laminar, muy suavecita, pero sencillamente mencionarlo para tenerlo en cuenta. Les cuento como anécdota, en el Campeonato Mundial de Francia, donde volaban Riera y Risi, que salieron muy bien, ¿quién fue? Jorge, creo que salió tercero, que anduvieron muy bien. Bueno, ellos tronaron una prueba, volviendo, tronaron como a 40, 50 kilómetros del club, y ellos estaban tronados y apareció Hollyhouse con un Nimbus 2, que en aquel monte era el mejor clase libre que había, y ellos tronaron al borde de un bosque muy grande que había. Y Hollyhouse dice que más o menos con unos 250 metros se mandó al bosque. Y se fue al bosque. Cuando dijeron, bueno, a este total no le importa perder el planeador. Bueno, sobre el bosque se prendió, viró, tomó unos cuantos metros y con eso entró. A veces puede servir, es muy difícil, es muy raro, pero lo comento porque alguna vez se les llegase a dar la situación, tenganlo en cuenta. Che, acá hay un comentario en el chat de Alberto que dice que además con poca altura es riesgoso buscar térmica sobre el pueblo. Sí, No, correcto. claro. Un poco eso da pie, digamos, para unir lo que es esta filmina del mapa con la filmina anterior donde analizábamos el cono de seguridad. Una cosa importante es planificar el vuelo, digamos. Yo acá no puedo lamentablemente dibujar sobre el mapa pero uno de la altura de corte, digamos, uno en la altura de corte, digamos, si no va a encontrar ninguna térmica, sería el punto más lejano al aeródromo, supongamos, o uno se podría alejar un poquito, siempre en función de que nos dé la pendiente de planeo para llegar a la altura del circuito adecuado, para estar volando bien y local. O sea, uno siempre tiene que tener en cuenta el buscar la térmica, o sea, con un ojo busca la térmica y con el otro ojo mira la pista. Y siempre estar asegurado de llegar bien a la altura y al circuito como corresponde. Eso es otra cuestión que al principio a veces se nota que a veces se distraen los pilotos nuevos en buscar la térmica o arriesgan más de lo que corresponde y terminan o no haciendo el circuito o haciendo un circuito bajo, etc. Ahí lo que sirve mucho es, primero, estar consciente de las dos cosas, de buscar la térmica y de llegar bien al circuito, y segundo, planificar el descenso que uno hace, si no encuentra térmica, de modo de ir apuntando a los puntos calientes que están mejor ubicados respecto al aeródromo, al viento y al circuito. ¿Me explico? O sea, uno tendría que apuntar a medida que se va quedando bajo al punto caliente más cercano a la inicial y viento arriba de la inicial. Cuestión de que si está la térmica, bárbaro, pero si no está la térmica, ya estamos bien acomodados para entrar al circuito. No sé si me expliqué. Y creo que está claro, Pepe, y acá podemos aprovechar esto para hacer un ejemplo de lo que llamábamos del cono de seguridad. El
el centro del pueblo, el centro de Zárate está más o menos a 6 kilómetros del aeródromo. Entonces nosotros decíamos, si fuese un día sin viento, quiere decir que nosotros deberíamos tener, para llegar desde donde estamos hasta el aeródromo con una relación de 1 en 20, eso serían 300 metros porque estamos a 6 kilómetros, más 200 metros que necesitamos para hacer circuito. O sea, nosotros la altura mínima que deberíamos tener en esta zona son 600 metros. ¿Okay? O sea, nosotros no buscamos térmica arriba del pueblo estando bajito, por abajo de 600 metros, no debemos estar acá, ya debemos estar viniendo para acá. Bueno, eso era todo, ¿no? Sí, también el tema de la importancia de buscarla viento arriba, ¿no? Porque a veces uno buscándola viento arriba, supongámonos que la térmica es débil y no la logramos centrar de entrada, o no logramos subir de entrada, el viento nos va a ir desplazando hacia el aeródromo. Con lo cual eso nos permite aguantarla un poquito más la térmica, por más que no subamos, o intentar centrarla mejor, sin sacrificar, digamos, el cono de seguridad. En cambio, si la vamos a buscar viento abajo y encima que no subimos, el viento nos va llevando cada vez más lejos del aeródromo, no podemos seguir intentando subir en esa térmica. En cambio, estando viento arriba, sí. Sí, sí, claramente la estrategia general, excepto que haya alguna causa de peso, es operar siempre viento arriba. Y es más, y cuando nosotros largamos la térmica, el planeo que largamos en general es viento arriba. O sea, siempre tratamos de mantenernos viento arriba del aeródromo, por esto que dice Pepe. Eso nos va a permitir, sí, poder buscar térmicas, porque si la térmica es muy débil y nos ponemos a virarla, no importa, pues nos va trayendo para el campo. En cambio, si estamos viento abajo, la térmica muy débil nos va alejando del campo. Y entonces la vamos a tener que largar antes, y a lo mejor si la hubiésemos podido seguir, hubiéramos subido. O sea, siempre conviene estar siempre ubicado viento arriba del aeródromo. Eso es muy importante. Bueno, avancemos. A mí, yo acá no veo el título, pero no importa. Esta es la entrada térmica, ¿no es cierto? Sí, correcto. No sé por qué no ves el título. Yo puedo sacarla, porque tengo la barrita de las cosas, de micrófono, todo arriba. Ah, ok. Entonces, y me tapa justo el título, pero bueno, total, yo más o menos te lo dice. Para entrar en la entrada en la térmica, reducir la velocidad en el ascenso, no demasiado. Estamos hablando de entre 90 y 100 kilómetros por hora. Ahora vamos a ir, a la derecha hay un dibujito que lo vamos a ver ahora más en grande y podemos tratar el tema más específicamente. Esperar el ascenso buscado. O sea, nosotros podemos empezar a entrar en una zona de ascenso, pero estamos subiendo un poquitito. Entonces, bueno, reducimos la velocidad hasta 90-100 y ahí mantenemos en ese ascenso esperando hasta que por ahí el ascenso se hace más fuerte, y cuando se hace más fuerte y que ya nos parece razonable, viramos. Evitar demasiado palancazo, quedar colgado en descenso. O sea, acá en esta virada, nosotros vamos a reducir la velocidad. Estamos pensando en un planeador sin lastre, en un planeador de entrenamiento, ¿no? Por lo tanto, vamos a reducir la velocidad alrededor de 80 kilómetros por hora para virar, ¿no? Con la mayoría de los planeadores sin lastre. No es que en esos 100, 90, 100, 110 que teníamos, no es que llegamos en el ascenso y le pegamos un palancazo para arriba para reducir la velocidad, porque probablemente nos vamos a quedar colgados y vamos a hacer un viraje con una forma muy extraña. Entonces, sin demasiado palancazo. Ahí llamábamos suave y empezamos a virar para qué lado. Entonces acá aparece el cuándo y hacia qué lado. El cuándo lo dijimos, cuando el ascenso llega a un valor que nos parece razonable. Si estamos volando deportivo
y queremos virar no menos de 1,5 metros, bueno, cuando sea por lo menos 1,5 metros. Si estamos volando local y lo único que nos interesa es quedarnos arriba del campo, lo que sea. Pero de cualquier manera, particularmente yo aconsejo, no para los primeros vuelos, pero una vez que uno ya más o menos vuela en térmica, qué sé yo, aconsejo aún volando local, tratar de volar como si estuviesen volando deportivo, o sea, elegir las buenas térmicas, elegir el núcleo, o sea, a tratar de hacer las cosas como si estuvieran volando deportivo, porque es la manera razonable de entrenarse. O sea, están volando local, pero están haciendo el entrenamiento como si estuviesen volando deportivo. Porque ustedes si están volando local le da lo mismo, subir 1 metro o subir medio, subir 3 metros o medio metro. Si el de interés es quedarse un rato, se van a quedar más rato probablemente con el medio metro. Pero es interesante como entrenamiento buscar la mejor térmica, centrarla lo más rápido y mantenerse bien centrado. Sí, acá está bueno hacer una aclaración que creo que está mencionado en la primera filmina, pero vale la pena reforzarlo, que una cosa, la primera térmica que uno vira, lo ideal sería cortar en térmica, en el remolque, cortar en una térmica y subir bien, ¿no? Con un termicón y nos fuimos arriba y chao. Pero a veces eso no ocurre, uno no corta en térmica y la primera térmica a veces difiere del resto de las térmicas, porque la primera térmica creo que está mencionado en la primera filmina que vimos, a veces no es buena y el día es bueno, vemos que hay cúmulo, qué sé yo, que el día es fuerte, pero la primera térmica no es buena, subimos medio metro y a veces conviene quedarse en esa térmica y tomar altura, no sé, 600, 700, cuanto mejor es el día, les diría que conviene tomar un poco más de altura, hasta 800 metros si es un día de 2500 metros. Cuestión de poder salir de esa térmica y tener esa altura que logró se traduce en un aumento justamente de lo que hablábamos antes de las probabilidades, de que uno cuando largue se mande con 800 metros a buscar otra térmica, y si el día es bueno va a haber descensos, eh, con esos 800 metros nos aseguramos tener un juego de probabilidades, un campo de probabilidades lo suficientemente amplio como para encontrar ahí sí una buena térmica. Con lo cual, a lo que voy, capaz que la primera térmica, aunque sea mala, conviene subir, acomodarse, subir al primer piso o segundo piso del edificio, digamos, y ahí salir más cómodo a buscar otra. Es muy común esto, que digamos, el que se prende después vuela todo 2 horas, o 3, lo que sea, vuela toda la tarde, cómodo, porque una vez que subiste ya tus probabilidades aumentan un montón de encontrar más térmica. Ahora, la primera térmica es la más, tal vez la más difícil de encontrar. Entonces, si es mala o no es lo suficientemente buena, hay que aprovecharla igual hasta que para subir un poquito. Por otro lado, si la térmica no, tampoco hay que enamorarse de las térmicas de más. A veces las térmicas, a veces no está, y no subís y te está llevando viento abajo, ahí sí tenés que ir a buscar otra, digamos. Pero si subís, conviene tal vez aprovecharla un poquito. Le Edu nomás. Bueno, ¿cuándo y hacia qué lado virar? Decíamos, bueno, si la térmica nos levanta un ala, viramos hacia ese lado. O sea, siempre es interesante cuando uno va en planeo, es interesante siempre tener la palanca suavemente y ver qué tiende a hacer el planeador. No dejarlo hacer lo que quiera, sino ver qué tiende a hacer. Entonces, si nosotros estamos atentos por ahí a la entrada en la térmica, notamos que tiende a levantar un ala, conviene virar para ese lado, porque se supone que la térmica tira más hacia el centro que hacia los costados, entonces el ala que nos levanta estaría en la zona de mayor ascenso. Esto después van a ver que en la práctica no siempre va a pasar eso, porque hay rachas y entonces nos podemos confundir. Sí, nos levanta el ala, pero nos levanta una racha y no era la térmica que estaba para ahí. Bueno, pero siendo que nos da lo mismo virar para cualquiera de los dos lados, hay que estar atentos y si sentimos
nos da la impresión de que nos levanta el ala, de que la térmica está hacia ese lado, viramos hacia ese lado. Y el cuando, lo decíamos, cuando llegamos a un valor que nos parece aceptable. Acá en esto, sí, que en este punto leo el libro de Brigliadori, que es muy bueno, lo recomiendo, de Leo y Ricky Brigliadori, hablan de que en la entrada de la térmica uno debería lograr un estado como de, ellos lo llaman como de hipersensibilidad, digamos, es un momento en el que uno debería parar todas las antenas y tratar de sentir al máximo el planeador para decidir cuándo y hacia qué lado, ¿no? Esto que estamos hablando acá, si bien hay cuestiones teóricas que nos ayudan a decidir eso, en realidad todas estas cuestiones están directamente relacionadas con sentir el planeador y ver qué está sucediendo, tratar de imaginarse y sentir la térmica, digamos, para decidir, bueno, si uno siente claramente, a veces la térmica te levanta la cola y te levanta el ala, justamente es porque está para ese lado la parte fuerte. Entonces, es importante eso de sentir el planeador en ese momento de la entrada a la térmica, ¿no? Sí, claramente. Pero bueno, le vamos a narrar muchas veces por este tema, porque indudablemente estamos volando en un aire turbulento donde también el planeador no levanta un ala o se mueve por rachas muchas veces y no son exactamente la térmica. Pero como nos va a dar lo mismo virar para un lado que para otro, si nos levanta el ala, viremos siempre para ese lado, que evidentemente es el más probable, aunque justo en ese momento no lo sea. Bueno. Acá influye mucho también la velocidad y el peso, ¿no? Con el que uno viene. Sí, claro. Un planeador lastrado y rápido, uno se tiene que entrenar justamente mucho para sentir y tener el timing justo, ¿no? En cambio, un planeador liviano y volando lento es relativamente más sencillo esto, digamos. Pero es importante para el nivel inicial llevar el planeador a una velocidad adecuada para ese momento de buscarla, ese momento en que uno entra al ascenso y va a ver para cuándo y para dónde virar, bueno, ir a una velocidad adecuada, que sería 90 kilómetros por hora. Bien. Bueno, ahí vemos en el dibujito de abajo qué es lo que estaría pasando, ¿no es cierto? Está metiendo una alita en el ascenso, por lo tanto tiende a levantarla a ese ala. El planeador no sé si va o viene, suponiendo que está yendo, le está levantando el ala derecha, en cuyo caso tendría que virar a la derecha, ¿no es cierto? Y seguimos. Si supiéramos para qué lado gira la térmica, nos convendría virar en sentido contrario. Las térmicas, ayer lo vimos, eso lo comentamos, las térmicas giran para cualquier lado. Uno diría que en el hemisferio sur las térmicas deberían girar en sentido horario, porque es un centro de baja presión, pero no es así, porque como es un centro muy chiquitito, está influenciado totalmente por la topografía. Cualquier cosa hace que inicie el giro para el otro lado y entonces, y de hecho hay quien ha hecho una estadística en un lugar con mucha tromba y iba anotando para qué lado giraban las trombas y encontró que eran más o menos los mismos para cualquiera de los dos lados. O sea que, y por otro lado, este fenómeno de giro fuerte que hay abajo, que uno ve la tromba y efectivamente gira fuerte, en la medida que la térmica empieza a subir, disminuye mucho ese efecto. O sea que si pudiéramos saberlo, pero no lo vamos a saber, así que diremos para el lado que nos levanta el ala. ¿Cuándo? Bueno, como dice Pepe, en el momento justo. Ni tarde ni temprano. Sí, y ahora vamos a ver entonces un poco ese tema. Lo ideal sería virar y quedar centrado, sí, o sea, ir, llegar y encontrar cuál es el ascenso máximo, ahí viramos y quedamos centrados en ese ascenso. Eso sería maravilloso, pero
no es tan fácil. Acá vemos qué pasa si viramos demasiado pronto. El planeador va hacia arriba, ¿no es cierto? Va la flechita ahí, apenas se ve, pero el planeador va hacia allá. Entonces el planeador llega, entra en la térmica, vira, y viró demasiado pronto. O sea, el núcleo está acá y queda virando acá. La otra posibilidad sería que el planeador vire demasiado tarde. O sea, el planeador pasó al lado del núcleo, siguió un poquito más y viró acá. Y se pasó de largo. Y la que sería linda es esta. El planeador llega y vira en el núcleo. Eso es perfecto. Eso casi nunca se da, es muy difícil. Alguna vez se da, sí, pero no es frecuente y por lo tanto después eso nos obliga a centrar la térmica. Vamos a virar, vamos a quedar un poquito antes, un poquito después, un poquito al costado, bueno, ahí lo vemos, y entonces en base a eso vamos a tener que centrarla. Acá está lo que decíamos hoy, que era el dibujito que veíamos hoy con la entrada a la térmica. Suponiendo que uno, acá pone un ejemplo, vienen volando a 120 kilómetros por hora, supongamos que esta es la velocidad que pedía Macready para la térmica que esperábamos ese día con el planeador ese. Acá veníamos en un aire más o menos laminar, llegando al cúmulo y llegando al ascenso nos encontramos con la zona de descenso, entonces acá aceleramos un poco, lo ponemos a 140, porque es lo que nos dice Macready, que tenemos que acelerar porque hay un descenso, y finalmente llegamos a la zona de ascenso. Acá, en esta zona, es donde decíamos al principio, no reducir demasiado la velocidad. 90, 100, 110, según qué planeador. Incluso 120, según qué planeador sea. No reducir demasiado la velocidad, mantenerlo. Entonces, en el ascenso, esperando el ascenso más importante. Si el ascenso ese más importante se da, entonces viramos. Ahí sí llamamos, reducimos la velocidad, acá la reduce alrededor de 80, que es lo estándar para un planeador sin lastre, para un planeador de entrenamiento sin lastre, y quedamos virando a esa velocidad. Eso es lo que sería una entrada más o menos normal. Lo que pasa que en un vuelo deportivo generalmente uno va a venir a mucho más de 120, según el planeador. Con el PW sí, esto es un poco demasiado, pero serían velocidades razonables. Ay, a ver si puedo sacar esto. Che, Edu, ahí preguntaba o comentaba Brian Camps en YouTube que, claro, si hay otro planeador virando, en relación a para qué lado virar, ¿no? Si hay otro planeador Bueno, virando. sí, viene. Por eso, claro, yo les quería aclarar que esto que estamos diciendo es en realidad es la cuestión teórica de si uno estuviera solo. Después, más adelante en la charla, vienen las cuestiones que tienen que ver con la seguridad y con esas reglas de tránsito, digamos. Señor. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, ya hasta acá llegamos, encontramos la térmica y hicimos la entrada. Y ahora tenemos que quedarnos virando. Entonces, bueno, vamos a ver un poco el tema del viraje. El viraje en térmica. En el viraje en térmica tenemos que tratar de mantener la inclinación y velocidad constante, a menos que estemos haciendo una corrección. ¿Esto por qué? Porque esa es la manera de hacer un círculo, de que el viraje nuestro describa un círculo. Si nosotros variamos la inclinación o la velocidad, cualquiera de las dos cosas, va a variar el radio de viraje y por lo tanto la trayectoria que vamos a hacer no va a ser un círculo, va a tener cualquier otra forma de acuerdo a las variaciones que hagamos, y eso nos va a ser muy difícil centrar una térmica porque no vamos a ubicar dónde está, porque en realidad nosotros cuando pasemos con el mismo rumbo que habíamos pasado en el primer viraje, no vamos a pasar por el mismo sitio. No sé si se entiende. O sea, esto es muy importante. Y este punto, no oscilar la nariz del planeador sobre el horizonte, que en realidad lleva a mantener la velocidad, porque cuando decimos mantener la velocidad, no estamos diciendo mantener el velocímetro clavado. Estamos diciendo mantener la nariz siempre en la misma posición en el horizonte. ¿Por qué?
Porque hay rachas que nos van a hacer bajar la velocidad momentáneamente o rachas que nos la van a hacer subir, el velocímetro va a oscilar en muchos días que hay turbulencia, pero si nosotros mantenemos la nariz siempre constante, la velocidad va a volver. No nos ponemos a correr el velocímetro. Eso es un desastre. O sea, es muy importante virar con la nariz fija, siempre en la misma altura en el horizonte y con una inclinación constante. O sea, esos son dos datos muy importantes y que a mí me llamó mucho la atención haciendo redactaciones y cosas así. Y encontrar con gente de bastante experiencia tratando de virar térmica que oscilaban mucho la nariz, arriba, abajo, y en realidad es persiguiendo el velocímetro. Cuando nosotros perseguimos el velocímetro siempre vamos atrás, porque si la velocidad se cae, nosotros bajamos la nariz, entonces el planeador empieza a acelerar, cuando llega a la velocidad sigue acelerando porque bajamos la nariz, entonces tenemos que subir la nariz porque la velocidad se nos fue, y estamos continuamente en ese galope. O sea, es muy importante mantener la nariz constante en el horizonte. Sí, estos dos puntos, sobre todo para los que recién empiezan, les diría que es sí, sí, el no, 80% del vuelo en térmica es lograr estos dos puntos al principio, ¿no? Hacer un tal cual. viraje No se puede bien hacer hecho. más énfasis sobre eso. Es es absolutamente elemental conseguir esto. Y que esto salga solito, que esto no nos lleve atención, que nos deje pensar, no que tener que estar metido para conseguir esto. No, esto, aparte es lo más fácil. Y mantener la naricita en el horizonte es sencillísimo. Y lleva muy poca atención, pero es fundamental. Mantener la vista fuera del planeador, no fijarla en los instrumentos. Uno tiene la tendencia, cuando está en la térmica, a clavarse en el variómetro, mantener, limita el velocímetro para mantener la velocidad y el variómetro. Bueno, no. La vista fuera, lo que decíamos, porque es la forma de mantener la nariz en el horizonte, porque es la forma de ver si hay algún obstáculo, como otro planeador, un avión o lo que fuera. Tenemos que mirar para afuera porque además es más divertido y porque es la forma de ver si hay un planeador virando un poco más lejos, que a lo mejor está mejor, si se desprende una tromba, si se está formando un cúmulo. O sea, tenemos que mirar para afuera, tenemos que acostumbrarnos a mirar para afuera y mirar muy poquito para adentro. Y especialmente el tema variómetro, como hoy prácticamente yo creo que en el club tenemos todos los variómetros con audio, todos los variómetros eléctricos con audio, donde en realidad ni siquiera hace falta mirarlos porque sentimos el audio donde nos marca más ascenso o menos ascenso. Pero también estos puntos son elementales, pero son muy importantes. Edu, ahí tenés una pregunta en YouTube que preguntan cómo sabemos cuál es la velocidad óptima, si siempre es la mínima o un poco más. La velocidad de viraje, De viraje, claro. ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a llegar y lo vemos, lo aclaramos. Sí, sí. La pregunta es interesante y vamos a ver qué tipo de viraje nos conviene hacer y a cuánto. Y vamos a ver por qué. Si, no vale la pena que lo adelante ahora porque ahora lo vamos a... Creo que va a quedar claro. Que por favor, si no llegase a quedar claro cuando pasemos por ahí, que insista en la pregunta, ¿ok? Edu, en relación a este tema de esta filmina, que les diría que es de las más importantes de la presentación, a veces esto de hacer el viraje por actitud y no siguiendo el velocímetro, eso no quiere decir que mantengamos la actitud y viremos a 140 kilómetros por hora parejito, digamos. Entonces, son las dos cosas de alguna manera, pero a ver, uno debería conocer la actitud del planeador en aire laminar, supongamos, virando con 35 grados de inclinación, habría que ver dónde está la nariz ubicada del planeador para mantener 80 kilómetros por hora de velocidad en el velocímetro, que sería una velocidad óptima de ascenso, digamos. Entonces, esa actitud que nos da el planeador inclinado en aire laminar a 80 kilómetros por hora, debería ser la actitud que buscamos en una térmica y usar el velocímetro. De vez en cuando uno puede relojear la velocidad, obviamente,
pero sí, no uno tiene instrumentos que son para eso, efectivamente. exactamente, pero no, lo que dice Edu, que es muy importante, es no pretender mantener la velocidad con el velocímetro. El velocímetro es una referencia, la velocidad se mantiene manteniendo la actitud. Eso es lo más importante. Bueno, después planificar el próximo movimiento. Esto para lo cual era indispensable lo que el punto anterior, o sea, mantener la vista fuera del planeador. O sea, nosotros estamos mirando afuera y estamos mirando qué hay, si hay otros indicios de térmica, si hay. Entonces, ya estamos, mientras estamos mirando, estamos pensando qué vamos a hacer a continuación. O sea, en el vuelo a vela siempre es muy importante el adelantarse a lo que vamos a hacer, pensar qué vamos a hacer después de esto que estamos haciendo, de lo que fuere, ¿eh? Entonces, esto es fundamental. Y para eso hay que mirar afuera, no hay otra forma. No podemos planificar un próximo movimiento si no miramos lo que está pasando afuera. Y es importante acostumbrarse, y muchísimo, esto es muy importante en vuelo deportivo, por supuesto. Sí, uno, digamos, es lógico también que al principio, me refiero cuando uno tiene menos experiencia o está desentrenado, porque pasa también, que uno le cueste más como relajarse y mirar afuera. Es como que te demanda más atención el mirar adelante o el tablero. Pero uno sí debe tener en claro que el objetivo debería ser poder volar el planeador sin mirar el tablero. Eso desde el punto de vista del vuelo deportivo, y cuando digo deportivo me refiero a volar en térmica en este caso, volar a vela, es fundamental. Por esto que hablábamos de la observación, poder volar el planeador no mirando, no estar con la cabeza dentro del planeador, con la vista dentro del planeador, sino afuera, nos va a ayudar muchísimo desde lo deportivo y también desde la seguridad, ¿no? Así que bueno, vamos a la próxima. Esta nos muestra un par de cosas. Virando, ¿no? Primero que esto lo vamos a ir desmenuzando un poquito más. El tema de crear una imagen mental, ¿ok? De qué es lo que está pasando. Hacer correcciones progresivas y el ángulo de inclinación. Acá nos muestra cuál es el radio de viraje con 45 grados de inclinación y cuál es el radio con 25 grados de inclinación. Miren que la diferencia es sustancial. De hecho, el radio de viraje varía con el cuadrado de la velocidad. O sea, varía directamente con el ángulo de inclinación y inversamente, o sea, directamente con el cuadrado de la velocidad e inversamente al ángulo de inclinación. O sea, nosotros inclinamos más y el radio disminuye, y nosotros inclinamos menos y el radio aumenta. Lo mismo ocurre para los cambios de velocidad. Y acá una cosa que eso ahora lo vamos a ver bien en detalle. Una cosa que es muy interesante, porque cuando estamos volando, casi siempre hacemos un viraje y nos da la impresión que tenemos más inclinación de la que realmente tenemos. Casi siempre uno le dice, a ver, hace un viraje. Y bueno, pone una inclinación determinada y pregunta, ¿qué grado, qué inclinación tenés? Y tengo 40 grados. Lo más probable es que tenga alrededor de 25. O una cosa o 30. En realidad hay una forma muy interesante para saber cuándo uno tiene 45 grados, que es usando los instrumentos. Uno usa un instrumento y cuando uno alinea la diagonal de un instrumento con el horizonte, o sea, cuando uniendo estos dos tornillos, digamos, con el horizonte, con la línea del horizonte, ahí estamos inclinados 40 grados, 45. O sea, es una forma perfecta, muy sencilla, de confirmar cuántos son 45 grados. O sea, en base a eso, las inclinaciones intermedias nos van a ser mucho más fácil de sacar. Pero ustedes van a ver que cuando pongan los 45 grados, normalmente le va a parecer que son más de 45. En general a casi todos nos pasa lo mismo. Bueno, y acá vamos entonces a desmenuzar un poquito esas cosas que veíamos.
Esto que tenemos acá es una polar en viraje. Acá tenemos velocidad de caída en metros por segundo y acá tenemos velocidad de planeador en kilómetros, radio de viraje en metros. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una polar del planeador con 20 grados de inclinación. La podríamos seguir, podríamos hacer una polar como las que nosotros tenemos, las polares en planeo. Pero como nos interesa solamente esta parte, la hacemos para la mejor performance, o sea, para la menor caída con cada inclinación. Para 20 grados encontramos que este planeador, que es una SW19 con 28 kilos de carga LAR, la menor caída la va a tener a 70 kilómetros por hora. Si viramos con 30 grados, nos dice que la menor caída la va a tener a 73. Si viramos con 45 grados, la menor caída la va a tener a 80. Y con 60 grados la va a tener a 90. Entonces nosotros hacemos una envolvente, que es esta línea gruesa, que une todos esos puntos óptimos de viraje, y nos da la polar en viraje para las distintas inclinaciones. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice esto? Primero, nos dice que si nosotros viramos con 20 grados de inclinación, vamos a estar virando con un radio que va a andar por acá, digamos, en unos 120 metros, y con una velocidad de caída que va a andar por acá, que digamos en unos 40 centímetros por segundo. Nosotros aumentamos la inclinación a 30 grados y nos vamos a encontrar que el radio de viraje disminuye a unos 75 metros y la velocidad de caída aumenta un poco como a 60 centímetros por segundo. Si nosotros inclinamos 45 grados, el radio de viraje disminuye a 50 metros y la velocidad de caída aumenta a 1 metro. Y si aumentamos a 60 grados, el radio de viraje disminuye a unos 35 metros y la de caída se duplica a la de 45, a 2 metros. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros hasta 40, 45 grados es más importante lo que disminuimos el radio de viraje de lo que aumentamos la caída. Pero ya pasando 45 grados, empezamos a disminuir muy poquito el radio de viraje y a aumentar mucho la caída. ¿Ok? Ese es el dato general que podemos sacar. Entonces acá hacemos la observación. La caída aumenta con la inclinación, que fue lo que comentamos. El radio de viraje disminuye con la inclinación, efectivamente. Y la velocidad de pérdida aumenta con la inclinación. O sea, la pérdida con 20 grados estaba por acá, con 30 grados está por acá, con 45 grados está por acá y con 90 grados está por acá. O sea, la velocidad de pérdida claramente aumenta. Pregunta. Edu, hay una pregunta en YouTube que dice, pregunta si conviene acelerar dando de inclinación al planeador o nariz arriba y abajo en las térmicas. Dice que si conviene acelerar y desacelerar dándole más o menos inclinación al planeador o con nariz arriba y nariz abajo. No. Lo que dijimos, no aceleramos y desaceleramos mientras estamos virando en térmica. Mantenemos la velocidad constante y aumentamos el radio de viraje disminuyendo la inclinación y lo disminuimos aumentando la inclinación. La velocidad solo va a variar porque cuando aumentemos la inclinación vamos a tener que virar un poquito más rápido y cuando saquemos la inclinación podemos virar un poquitito más lento. Pero solo esa es la variación, poner la velocidad que corresponde a cada inclinación. No hacemos variaciones de velocidad durante el viraje. No sé si eso... Sí, acá me parece que está bueno hacer dos cuestiones conceptuales importantes. Uno, conceptualmente nos convendría virar a la velocidad de mínima caída para maximizar el ascenso. Eso sin sacrificar la seguridad. O sea que nosotros, porque ¿qué pasa? Si nos acercamos a la velocidad de mínima caída, nos acercamos a la pérdida y al tirabuzón. Entonces, por eso 80 sería una velocidad segura y razonable para virar en térmica. Pero conceptualmente es importante tener en claro que
en la polar del planeador en planeo, digamos, no la que vimos en viraje, sino la de planeo, nos convendría ir al punto de la polar donde la velocidad de caída del planeador es la menor, que no es la de máximo LD, sino la de mínima caída. Eso en cuanto a la velocidad. En cuanto a la inclinación, conceptualmente nos convendría virar con la inclinación suficiente para que la caída sea la menor posible, pero estando dentro de la térmica. Porque ¿qué pasa? Sí, la menor caída, como vimos en la polar en viraje, la menor caída posible es con el planeador lo menos inclinado posible, pero si viramos chato, viramos afuera de la térmica. Entonces, todo esto es un juego de relaciones y de soluciones de compromiso, por así decir. Entonces hay que buscar el punto óptimo de la polar en viraje, o sea, la inclinación sería más o menos 45, bueno, ahora lo vamos a ver en esta pregunta, pero más o menos por la mitad de la curva, 45, 35, 45 grados. Y el punto óptimo de velocidad es la mínima caída. Eso como principio general. Después, ahora seguro vamos a ver algunas cuestiones de excepción o particulares. Y justamente ahora, después vemos estas preguntas y volvemos un cachito para atrás para confirmar alguna cosita. La primera pregunta es: ¿cuál es la inclinación con la que se pierde menos altura para realizar un viraje? Esto es cuando nosotros queremos perder muy poca altura para realizar un viraje. Y un ejemplo fundamental sería que se nos corta la soga despegando. Tenemos altura para volver, pero queremos hacer ese viraje con la menor pérdida de altura posible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué inclinación requeriría eso? Y la otra pregunta es: ¿cuál es la inclinación que se adapta mejor a la mayoría de las térmicas? ¿Ok? Eso es muy genérico, porque cuando estamos hablando de la mayoría de las térmicas, bueno, como decía Pepe, hay una variación importante de acuerdo a cómo sea la térmica. Esto es muy genérico. Si quieren, contéstela en el chat, pero si no, contéstela mentalmente, pero va la respuesta, que son para ambos casos 45 grados. O sea, para el primer caso no hay duda, son 45 grados. O sea, el viraje que perdemos menos altura son 45 grados. Acá hay una tabla que está hecha para un nivel estándar, es lo mismo para cualquier planeador, ¿eh? Pero en este caso los valores corresponden a un nivel estándar que, digamos, si vira, las velocidades son las óptimas. Él mantiene la velocidad óptima para cada inclinación. Si vira vamos a poner, con 30 grados, va a perder, para hacer 180 grados, va a perder 12 metros con 30. Si lo hace con 35 grados, va a perder 11 metros con 30. Si lo hace con 40, va a perder 10 con 8. Con 45, 10 con 7. Y acá empieza a subir de nuevo. 10 con 8. Y acá empieza a aumentar bastante rápido de nuevo. O sea, claramente, la que pierde menos altura es 45 grados. Si ustedes se fijan, 40 es casi lo mismo. ¿Ok? Acá estamos hablando de una diferencia a estos efectos muy sutil. Pero está bien, 45 es la óptima. Alrededor de 40. ¿Esto qué nos indica? Porque uno no se va a poner tan sutil en el momento que se le cortó la soga y está volviendo al aeródromo, ver si tengo 38, 42 grados. No, o sea, es un viraje bastante escarpado. Eso es lo que nos está diciendo. Uno muchas veces, porque está cerca del suelo y por lo que sea, y entonces no quiero hago un viraje suavecito, no. El viraje suavecito es un desastre. Porque además, contrariamente a lo que uno piensa intuitivamente, los virajes escarpados son menos riesgosos de entrar en pérdida y por lo tanto en tirabuzón que los virajes suaves. Y es más, traten de hacer la prueba por ahí cuando salgan a volar, inclinen 60 grados y hagan un viraje de 60 grados bien hechito y traten de llevarlo a la pérdida. Lo más probable es que no puedan, que tiren toda la palanca atrás, que hagan lo que quieran. Si mantienen los 60 grados, lo más probable es que no le puedan levantar los nariz. En cambio, con las pocas inclinaciones es muy fácil. O sea, no son inseguros los virajes de bastante inclinación. Es más, serían los bastante recomendados para hacer a baja altura. Siempre mantenemos la velocidad, por supuesto. No es que tratamos que venimos a 70 y entonces viramos con 60 grados de inclinación manteniendo 70, porque así no.
con su velocidad. Y la coordinación, ¿no? Sí, descartamos que el viraje es coordinado, la anita al frente, sí. Por supuesto. Y acá vamos a volver un poquito para atrás, que era lo que decía, vamos a volver a la polar. Que era entonces cuando preguntaban cuál sería la inclinación para cada térmica. Y ustedes fíjense que entre 45 grados y 30 grados hay, acá en menos de 30 grados, si ustedes se fijan, prácticamente no conviene nunca, porque cuanto más cae con 30 grados que con 20, prácticamente cae lo mismo, la diferencia es mínima. Y la radio de viraje cambia muchísimo. Por lo tanto, uno diría menos de 30 grados, no. De 30 grados para 45 es donde más o menos el lugar donde tendríamos que manejarnos habitualmente. En las térmicas amplias viramos con 30 y a medida que se ponen más chicas, qué sé yo, viramos con 45. Y hay casos, no son comunes, pero hay casos donde pese a meterte en esta zona donde la caída aumenta mucho, hay que hacerlo. Esto suele darse, por ejemplo, suele darse con frecuencia en las térmicas de montaña, que suelen ser térmicas bastante fuertes y muy chiquititas. Y la única manera de centrarlas es escarpando mucho, porque si no, quedas virando dentro fuera y no subís nada. Pero no es normal en térmicas de llanura que uno tenga que virar con más de 45 grados de inclinación. Y paga mucho, como ustedes se fijan, acá uno empieza a reducir el radio de viraje, pero el costo es muy alto, ¿no? La velocidad de caída aumenta muchísimo. Eso, no sé si eso, y en cuanto a las velocidades, que alguien había preguntado, bueno, serían aproximadamente estas para cada, dependiendo del planeador. Este es un planeador de baja carga alar, es una SW19 con 28 kilos. Los veleros que nosotros volamos difícilmente los volemos con menos de 32, 33, salvo los piwis. Por lo tanto, esto es un poquito, serían la velocidad un poquito más alta que esta. Pero más o menos es así la cosa. Y recuerden que, perdón, si uno, cuando uno aumenta la velocidad, el radio de viraje aumenta con el cuadrado de la velocidad, o sea, aumenta mucho. No sé qué. No, aclarar que todo esto, lo que decías, que todo esto, las velocidades estas van a aumentar en la medida que aumente la carga alar, ¿no? Un planeador lastrado probablemente el mismo planeador sin agua vibre 80 y con agua a 100 kilómetros por hora. Eso modifica bastante Sí, eso es totalmente normal, efectivamente. Depende totalmente de la carga alar, porque por supuesto aumenta la pérdida, con la velocidad de pérdida consecuentemente. O sea, en relación a lo que decías de virar muy escarpado, que dabas el ejemplo de la montaña, en la montaña viran muy escarpado y con buena velocidad. Me refiero a veces viran con más de 60 grados y 100, 110 kilómetros por hora, sobre todo, no solo porque las térmicas son chicas y de núcleo chico y fuerte, sino que también buscan tener el planeador con mucha energía por un tema de seguridad. A veces están cerca de la piedra y es importante tener esa energía. Digamos, ese remanente de energía para tener mejor margen y mejor eficiencia, digamos, mejor control, ¿no? Y eso también está bueno llevarlo a veces cuando uno vira abajo. También sucede que uno, por lo menos en mi caso, yo cuando viro bajo, también busco a veces virar con más inclinación y un poquito más de velocidad. O sea, estoy en los 90 kilómetros por hora que diría acá en el gráfico. Porque la térmica es más chica normalmente, más abajo, o porque no quiero perderla. Entonces, cuanto más cerrado vire, menos chance de salirme de la térmica. Pero más que nada porque la térmica normalmente es más chica abajo y por una cuestión de seguridad también. Si estamos con más inclinación, fíjense, y más velocidad, yo por lo menos me siento mucho más cómodo que en un viraje colgado y si estoy bajo, ¿no? Y con poca energía.
No, eso clarísimo. Y además hay otro factor más que es el mejorar los comandos, porque las térmicas en esas condiciones son casi siempre turbulentas y entonces si estamos volando lento, tenemos poco comando, sobre todo alerón, y nos levanta una lista y la queremos bajar y no la baja, no la baja, y cuando la baja ya no salimos. Entonces, eso uno lo tiene que ver en el momento, pero sí, yo diría, si están bajos, ya vamos a hablar un poco de virar bajo, pero lo que pasa es que en la montaña uno muchas veces vira bajo, o sea, vira cerca de la montaña, a lo mejor está alto, a lo mejor tenés 2000 metros, Sí, sí, pero tenés bajo la respecto al ladera, piso. claro, la ladera al lado. Con lo cual, sí, y es una situación donde las térmicas suelen ser bastante turbulentas, y sí, claramente ahí hay que tener un margen de velocidad, sobre todo por una cuestión de seguridad, e incluso para tener buenos comandos para centrales. O sea que sí, sí, claramente. Pero no sé si esto da una idea más o menos de cómo serían las inclinaciones ideales, que van a estar entre 30 y 45, va a ser lo normal, y menos de 30 casi nunca va a ser negocio, y más de 45 en la llanura va a ser algo muy excepcional. Ahí tendría que andar la cosa. Y casi siempre tendiendo más a 40, 45 que a 30. Porque fíjense que hay una reducción de radio bastante interesante y con una penalidad aceptable. Pero bueno, esa es más o menos la idea general. Ok, ahora vamos a centrarla, porque todo esto es fantástico, pero estamos haciendo el viraje afuera de la término. Entonces, vamos a tratar de centrarla. Y si hay preguntas, avisen, chillen, paren, volvemos. Si se le ocurre una pregunta de la primera filmina que vimos, volvemos. O sea, no hay problema, no nos corre nadie, estamos tranquilos, así que tenemos la ventaja de este sistema de reuniones sobre las reuniones presenciales que las podemos repetir, o sea que tomémonos el tiempo que haga falta. Bueno, el tema del centraje. Yo diría, hay una cuestión que es fundamental. Nosotros llegamos, dijimos, entrábamos, veníamos y vimos la entrada de la térmica, llegamos, disminuíamos la velocidad, llegamos al ascenso que nos parecía razonable y viramos hacia el lado que nos levantó el ala. Si no nos levantó ningún ala, viramos para cualquier lado y, y hacemos un primer viraje, yo diría un primer viraje completo con una inclinación constante. Y en ese caso el viraje yo diría que sí lo haríamos con unos 30 grados. Ojo, estoy tirando todo para el principio, para un piloto con no mucha experiencia. ¿Cuál sería, en mi opinión, lo más conveniente? Entonces, hacemos un primer viraje con una inclinación constante, como dijimos, una velocidad constante, o sea, tratamos de que lo que hacemos sea un círculo, o sea, esto que está acá, que ustedes ven, esto es un semicírculo, ¿no es cierto? O sea, él acá redujo, ya acá tenía la velocidad adecuada y puso la inclinación y le salió una cosa redondita. Ahí agarró. Usted está... ¿Qué pasó? Bueno, entonces, si nosotros, acá lo que tenemos que hacernos nosotros es una imagen mental de dónde está la térmica. Si ustedes se fijan, acá, este piloto, acá empezó a encontrar un poquitito de ascenso. Teóricamente acá fue aumentando, acá aumentó más, acá se mantuvo, en esta parte se mantuvo, acá empezó a disminuir, ¿ok? Quiere decir que si nosotros hicimos esto, hacia acá aumentaba, acá fue lo máximo que tuvimos, y hacia acá disminuía, quiere decir que como una imagen mental deberíamos suponer que la térmica está hacia allá, hacia este lado, ¿no es cierto? Porque hacia acá teníamos descenso, hacia allá teníamos ascenso. Entonces tendríamos que conseguir que nuestro círculo se desplace para el lado que vimos la térmica. Entonces, ¿qué haríamos? Nosotros acá subíamos más, mejor, acá empezó a disminuir y acá empieza a disminuir. Acá donde empieza a disminuir, estábamos virando con 30 grados, ¿no? A donde empieza a disminuir, ahí en el punto B, digamos que empieza
todavía tenemos ascenso, pero menos, va bajando, vemos que va bajando, inclinamos, escarpamos, 45 grados, por decir, o sea, cerramos más el viraje, y entonces nos va a quedar por acá. En lugar de seguir esta trayectoria, que era lo que hubiera sido el viraje manteniendo 30 grados, escarpamos y hacemos esto así. Acá hay descenso, descenso, o poquito ascenso, y acá empieza a aumentar el ascenso. A donde empieza a aumentar el ascenso, abrimos la inclinación. ¿No es cierto? O sea, entonces mientras aumenta, mantenemos con poca inclinación y si mantenemos la inclinación y quedamos adentro de la térmica, maravilloso. Esto puede ser que requiera 2 o 3 pasos para ir desplazando hacia allá, o puede ser que en un momento tendamos a pasarnos de acá, mantengamos la inclinación y empecemos a entrar empiece a disminuir el ascenso, en cuyo caso, donde empieza a disminuir, volvemos a aumentar la inclinación y cuando estamos adentro la disminuimos. La idea es, no sé si queda claro, cómo vamos desplazando el círculo hacia donde está la térmica. Con lo cual, cuando los ascensos empiezan a aumentar, nosotros le sacamos un poco de inclinación. Y cuando el ascenso va disminuyendo, aumentamos un poco la inclinación. Eso va a ir desplazando el viraje hacia el lugar que queremos, hacia el lugar que está la térmica, hasta que estemos centrados. No sé si queda claro, si Sí, para mí está claro. No sé si viene después, pero para mí además de esta técnica, mejor dicho, complementando esta técnica, es fundamental hacerse un mapa mental efectivamente. de en qué momento, para esto otra vez, ¿no? Lo importante de mirar afuera. Uno debería observar, digamos, primero hacer el primer viraje, digamos, que es ese viraje, digamos, 360 manteniendo velocidad constante e inclinación constante, que sería primer viraje de exploración. En ese primer viraje debería haber, bueno, mirando hacia afuera, tratar de tomar referencias en el suelo, ver de qué lado está el ascenso, digamos, unir lo que nos marca en realidad habría que unir 3 cosas, ¿no? Lo que nos marca el bariómetro con lo que sentimos en el cuerpo, porque en realidad lo vamos a sentir antes en el cuerpo y en el planeador que lo que nos lo va a indicar el bariómetro, normalmente. Unir esas 2 cosas, el bariómetro con con la sensación y el mirar afuera, para ya en la próxima, si uno dice, bueno, a ver, estoy apuntando al puente y acá está el ascenso, bueno, en la próxima vuelta voy a abrir el viraje hacia el lado del puente. O cerrarlo al revés en el caso del descenso. Es muy importante estar ubicados espacialmente, mirando hacia afuera. Sí, totalmente, y efectivamente, eso es lo más importante. O sea, inclusive yo diría eso para la gente que está en sus primeras armas, no trate de corregir en este primer viraje. Este primer viraje háganlo completo, con la inclinación que pusieron. Eso les va a permitir, lo que decía José, hacerse una imagen mental. Ustedes van a decir, bueno, acá estaba apuntando al puente. Acá, que donde tenía el ascenso fuerte, cuando yo estaba acá, estaba apuntando a un monte que había por acá. Y acá donde entro en el descenso, estoy apuntando a esta laguna o a lo que fuera, a la casita. Digamos, mirar afuera y tomarse referencias. Con lo cual, en el próximo viraje, uno dice, ok, cuando esté medio apuntando al puente, sé que tengo que ir abriendo. Y cuando esté apuntando para allá, cierro. Acá no sé qué teníamos una casita, creo. Y acá, o sea, ir viendo hacia, porque además el bariómetro va a saltar probablemente según el tipo de térmica que sea, va a oscilar, vamos a tener rachas por ahí, va a pegar golpecitos, con lo cual se hace más desconcertante. Es mucho más lógico hacerlo tomando referencias afuera que mirando el bariómetro. La otra que decíamos, no deberíamos estar mirando el bariómetro continuamente.
¿ok? Sí tenemos el audio que nos indica, y sobre todo, lo que decía José, la sensación. Nosotros casi siempre sentimos bastante bien cuando entramos en el ascenso, si el ascenso aumenta y cuando estamos saliendo del ascenso. Digo que casi siempre porque a veces lo podemos confundir con racha, pero casi siempre eso se siente bien. Entonces, y eso es más rápido que el bariómetro. O sea que sí, es una mezcla de de todas esas las cosas. cosas, ¿no? Sí, y Pero tal vez hacerlas también, otra cosa importante me parece es tratar de hacer las correcciones de a poco. Porque a veces algo muy normal es en el momento que uno abre el viraje. Yo, en lo personal, salvo que sea muy marcado el descenso, no cierro en el descenso. Cierro poquito capaz en el descenso, pero le doy más bola a abrir en el ascenso que a cerrar en el descenso. Ahí hay que hacer las dos cosas igualmente, o capaz que lo hago, pero no tan conscientemente. Pero sí me parece importante al principio, sobre todo, tratar de hacer las correcciones de a poco, o sea, salvo que sea algo muy obvio, ¿no? Que uno se hunde mal en una mitad del viraje y se infla bárbaro en la otra. Pero si no es tan obvio, tratar de ir corrigiendo de a un poquito por vuelta. No sé si me explico. Porque a veces si no uno abre demasiado en el ascenso y te salís del otro lado, te caes del otro lado de la térmica y tenés que volver a empezar de nuevo, pero del otro lado. Entonces tal vez conviene ir más corrigiendo de a poco. Y otra aclaración que aprovecho de hacer, que alguno preguntaba ahí si conviene usar bariómetro eléctrico en la instrucción. Eh, yo creo que no es esencial, obviamente que está bueno porque los alumnos ya se acostumbran a usarlo, pero tranquilamente se puede dar instrucción con bariómetros neumáticos, digamos, sin audio. Pero sí da pie eso a algo que no está dicho acá en la presentación, porque estamos hablando más de las cuestiones de técnica de vuelo, pero es fundamental que los bariómetros anden bien, porque si no andan bien los bariómetros, todo lo que dijimos en esta presentación, les diría que lo podemos, salvo que tengamos muy desarrollada la sensibilidad para poder volar sin instrumentos, eh, les diría que va a ser imposible centrar una térmica o muy difícil eh, si no tenemos buenos bariómetros. Y cuando digo buenos bariómetros me refiero a que funcionen bien, bien compensados, que reflejen, que indiquen fielmente lo que está ocurriendo. Eso es fundamental. Sería el paso previo a arrancar, sería verificar que nuestros instrumentos anden bien. no hay duda al respecto. Y no en todos los casos es así, lamentablemente. No. Pero habría que chequear. Bueno, vemos. Ya nos vamos a la salida. Estamos un poquito, ya son las 8, pero capaz que podemos ver esto que es la salida, si ya por lo menos cerramos esta parte, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver el tema de la salida de la térmica. Acá estamos metiendo un poco se supone que acá venimos volando deportivo, ¿no? Pero es para ir haciendo el hábito. Si nosotros estamos volando deportivo, antes de salir a planear, lo podemos hacer durante el planeo, pero nos convendría hacerlo antes de salir, selectar el Macready que vamos a usar para ese planeo, que no necesariamente es el de la térmica que estamos virando. Eso es lo que va a ser una decisión, lo vamos a ver cuando veamos Macready. Pero vamos a chequear qué promedio tuvo la térmica que viramos. En realidad, ¿para qué nos sirve el promedio que tuvo la térmica que viramos? Solamente para imaginar qué promedio podemos esperar en la próxima. Ese es el valor más importante que tiene. O sea que vemos qué promedio estamos teniendo en toda la térmica, no en el último viraje ni cuando la centramos, y vemos qué Macready vamos a poner. Esto es fundamental, que era lo que decíamos hoy cuando estábamos virando en térmica, ¿no es cierto? Planificar la maniobra y hacia dónde saldremos antes de salir, bastante antes. O sea,
mientras nosotros estamos virando la térmica, eso lo vimos en la parte de viraje, ¿no? Mientras estamos virando la térmica, ya miramos, una vez que estamos centrados, que ya la tenemos, ya estamos mirando a dónde vamos a ir después. Es lo que decíamos, siempre nos adelantamos a lo que vamos a hacer. Entonces ya estamos pensando, mirando hacia dónde vamos a abandonar la térmica, con qué rumbo, hacia dónde queremos ir, ya sea porque allá hay unos planeadores virando o porque, por la razón que fuera. Pero todo esto lo planificamos antes de salir. El viento ahí es importante, ¿no? Ese momento también. Sí, sí. Sí, bueno, acá claro, porque hay dos cuestiones. Una sería la posibilidad de que estuviéramos volando deportivo y la otra si estamos solo volando local. Lo que dijimos, si volamos local, casi siempre tendemos a ir viento arriba. ¿No es cierto? Digo casi siempre. Si el día es bueno y tenemos 2.500 metros, bueno, podemos ir para cualquier lado en realidad. Pero si vamos a mirar vamos a decidir por qué. Porque aquella zona es mejor, porque allá hay un lindo cúmulo, porque hay planeadores virando, por lo que fuera. Pero la decisión, la maniobra la planificamos antes de salir de la térmica. No es que dejamos de virar, enderezamos las alas y miramos y decimos, ¿ahora para dónde vamos? No, el para dónde vamos lo decidimos antes de salir de la térmica. Yo tenía un instructor cuando hice el curso que me tuvo bastante zumbando y me decía, bueno, dale, haz lo que quieras, dale, volamos a vela. Entonces yo viraba y la térmica se me terminaba, enderezaba y salía en planero. Me decía, ¿para dónde vas? Y entonces yo tenía que tener una razón para poner ese rumbo. Él decía, no vuelen a lo loco. Decía, piensen para dónde van, no volás, no es que saliste para cualquier lado. Vas para allá, ¿por qué? O sea, vas por alguna razón para allá, ¿ok? Eso implica planificar la maniobra y salir hacia donde pensamos. Acá hay otro tema para la salida de la térmica. Si no nos molestamos con otros planeadores, lo ideal es acelerar en la térmica para salir con energía y pasar el descenso con velocidad. Nosotros asumimos que alrededor de la térmica hay descenso, no siempre es exactamente así, pero eso tiende a ser lo normal. Por lo tanto, esto sobre todo pensando en un vuelo deportivo, ¿no es cierto? Nosotros nos conviene acelerar en el ascenso para ya cruzar la zona de descenso con más velocidad, no entrar colgados ahí. Y esto tiene un detalle final que sería por el núcleo si no hay otros planeadores. O sea, ¿qué quiere decir por el núcleo? Si nosotros supongamos que queremos salir hacia el norte, en el momento que estamos apuntando al sur, o sea, opuesto al rumbo que queremos salir, escarpamos mucho picando, o sea, picamos a través del núcleo de la térmica. ¿Está claro? Ahí ganamos velocidad, ojo, ganamos la velocidad que queremos, 120, 130, según el planeador que volemos y según lo que pensemos hacer, pero digamos, no salimos de la térmica a 80. Salimos un poco más rápido para cruzar esa zona de descenso con una energía que la ganamos en el ascenso. Pero si no hay otros planeadores, no le vamos a hacer esa maniobra que esté con planeadores al lado. ¿Y por dónde el aire es mejor? En general, para esto tenemos en cuenta el viento y sobre todo las calles, que las dos cosas tienen una relación directa. En general, las calles tienden a alinearse con el viento. Por lo tanto, casi siempre, a menos que nos quede muy mal si estamos volando deportivo, si nos queda 90 grados, no. Pero si no nos queda muy mal, nos conviene salir alineados con el viento, ya sea con viento de cola o con viento de frente, según para dónde estemos yendo. Pero ¿por qué? Porque ahí es probable que en realidad encontremos una zonita de ascenso. Porque tiende a, ya sea porque en la salida del cúmulo, aunque no haya calle, en la salida del cúmulo haya más zona de ascenso que hacia otro lado. Entonces ese sería también un tema, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde salimos? Y el detalle, ojo con la maniobra brusca si tenemos planeadores cerca. Esto especialmente
si lo relacionamos con esto, ¿no? Con el por el núcleo, que implica escarpar mucho y picar para mandarse por el centro de la térmica, no, si hay planeadores al lado y le podemos pasar cerca con esa maniobra, de luego no. Eso si estamos solos, o si hay otro planeador que esté muy lejos. Sí, lo de salir por el núcleo, a ver, para los más nuevos no tiene ningún sentido porque están, No. digamos, no hay nada, sobre todo si uno está volando local, no tiene el menor sentido. Si uno está volando haciendo velocidad, sí, tendría sentido para justamente ganar energía en el núcleo de la térmica y salir más rápido de la térmica y salir mejor, digamos. Pero si uno está volando local, no tiene sentido y nota al pie. Uno puede pensar que está solo, pero no está solo. O sea, tengan en cuenta eso, que a veces uno puede no haber visto otro planeador. Y con lo cual hacer esa maniobra, salvo que estemos con un poco más de experiencia y corriendo, no tiene el menor sentido. Pero sí está bueno verlo para la cuestión conceptual. Convendría acelerar y entrar en planeo de esa manera, digamos. Pero con esas salvedades. Acá Edu, pues acá creo que termina la cuestión de la térmica, después empieza la cuestión de seguridad. Sí, efectivamente. Y hay un par de preguntas en relación. Acá Sergio Rebellado pregunta: una vez entrada, ¿mantenemos los 45 grados? Sí, en realidad mantendríamos el viraje patrón que estamos utilizando para ese día, que va a oscilar, ¿no? Por lo que decía Edu, entre los 30 y 45 grados sería el viraje óptimo, de acuerdo a cómo sintamos que subimos mejor ese día. Pero sí, yo lo que suelo conceptualizar es, digamos, que uno tiene un viraje patrón. Digamos, si está todo bien, uno va a ese viraje patrón, que sería esos 35, 40 grados, supongamos. Y de ese viraje patrón, escarpamos en los descensos, abrimos en los ascensos. Pero si estamos centrados, mantenemos el viraje patrón, que sería el promedio, digamos. No sé, vos qué pensás en relación a eso. Sí, 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 eso está claramente así. Por eso decíamos, más o menos, la inclinación debería oscilar entre 30 y 45. Para abajo de 30 no convendría nunca prácticamente. Para más de 45 tendría que ser algo muy excepcional. Pero en general anda por ahí y yo creo que lo más frecuente anda en alrededor de 40, más Sí, o menos. tal cual, sí. Abajo de 30 yo creo que únicamente se da en cúmulos, a veces cuando está uno arriba, que cúmulos muy grandes, donde es todo ascenso y a veces uno le saca inclinación para maximizar el ascenso, pero si estás medio boludeando, porque si estás en térmica, en prueba, lo más probable es que endereces y te vayas, Sí, o antes de la sí, partida capaz, puede ser que se dé eso, que uno quiere subir lo más posible, claro. pero Aparte es raro. lo que habíamos visto hoy al ver las polares de viraje, la velocidad de caída entre 30 grados y 20 grados de inclinación varía 5 centímetros por segundo. Sí, es muy Y poquito, el radio de viraje varía muchísimo. O sea, tal cual. prácticamente menos de 30 no conviene nunca. O sea, la cosa andaría entre 30 y 45, dependiendo de la térmica en cuestión y del día. Generalmente, cuando hay cúmulos grandes, las térmicas son más amplias, y lo contrario viene a ser los días de alta presión con cúmulos chiquititos o sin cúmulos o cielo azul con plafón alto y térmica fuerte que son chiquititas, chiquititas. Serían los dos extremos, ¿no? En el caso del cúmulo grande uno miraría con los 30 grados porque anda fenómeno. O sea, lo que uno sienta que está en el núcleo, que uno ve que si escarpa más no gana nada, entonces no vale la pena, o que uno ve que si escarpa centra mejor el núcleo, y sí, bueno, ahí hay que buscar dentro de esas inclinaciones cuál es la ideal para esa térmica.
Claro, tal cual. Acá en decidir la inclinación juega mucho lo que uno siente también, lo que uno percibe de qué conviene. Sí, Pero sí. tenemos que tener en claro la teoría de que cuanto más inclinamos, está bien, ganamos en reducir el radio de viraje, pero aumentamos nuestra caída. Y cuanto más enderezamos, eh, minimizamos la caída, pero aumentamos mucho el radio de viraje. Entonces, en base a esos conceptos, uno tiene que buscar el óptimo. Y acá Carlitos Garberi pregunta si vamos a mencionar el centrado en cúmulos de base grande. Ajá. ¿El No, centrado o la búsqueda? claro, tal vez el centrado vendría a ser más o menos los conceptos que ya dimos, me parece. No varía mucho. Porque uno cuando encuentra, por más que el cúmulo sea grande, cuando encontrás el núcleo lo vas a centrar como cualquier otro núcleo. Pero la búsqueda, ya claro, sí, la búsqueda. Claro, la búsqueda es otra cosa. Cuando el cúmulo es grande, bueno, ahí entran en juego varios factores, pero y creo que no sé si lo mencionamos ayer o en la charla que dieron los chicos de Rafaela, pero el tema de, a ver, yo un poco trato de buscar si el cúmulo es grande, trato de buscar primero el patrón un poco del día, porque eso también depende del viento, digamos, a qué lado, primero la forma del cúmulo, ¿no? Donde la base tal vez es más definida y el borde del cúmulo es más definido, sería teóricamente el lugar de donde está el mejor ascenso. Después entra en juego el viento, en general está viento arriba, o sea, de la base del cúmulo hacia el lado del viento y del lado del sol también. Pero yo en general antes de la partida trato más o menos de ver qué es lo que está, cómo está funcionando el día y después durante la prueba ir probando, digamos. También otra cuestión es medio, si el cúmulo es grande, cuando uno entra al cúmulo, si estás en deportivo, ¿no? Que llevas un rumbo determinado, yo a veces busco hacerle como una S, cuestión de sin una S, digamos, como para salir en el rumbo que quiero llevar, pero como recorrer el cúmulo. Haciendo una S uno maximiza la exploración, digamos. En cambio, si vas derecho, capaz que lo pasás por al lado, el ascenso. Pero no sé, yo miro un poquito todas esas cosas, oye, sacando del hecho de si hay otros planeadores y si hay pájaros o cosas que me marcan claramente dónde está el ascenso. Pero si no hay otra cosa, uso esos factores. No sé si me estoy olvidando alguno. Vos, Edu, ¿qué decís? Sí, coincido prácticamente con todo. O sea, es importante, si uno, cuando uno se va aproximando al cúmulo, es importante mirar cuál es la parte más desarrollada, cuál es la parte más alta. Generalmente ahí abajo donde está mejor. Eso, lógicamente, va a coincidir cuando estamos cerca del cúmulo o abajo con la parte más oscura. Cuando está más desarrollada tiene más sombra y lo vamos a ver desde abajo más oscuro. Eso también es un lugar donde sería más probable, pero sin duda, porque hay un montón de factores, sí, uno dice el viento, de qué lado está el sol, una cantidad de factores. Y en realidad, lo que sí vamos a encontrar casi siempre es un patrón para el día, que es lo que decía José. Es probar, sobre todo si es posible antes de la partida, probar en varios cúmulos dónde la estoy encontrando. Es muy probable que ese patrón se mantenga o se vaya modificando un poco durante el día. Con lo cual, en realidad, tenemos que ir prestando la atención en cada cúmulo donde las estamos encontrando. Y ustedes van a ver que hay días que lo encontramos del lado del sol, días que lo encontramos del otro lado, días que están a viento arriba, días que no. O sea, Días que están donde se le canta, que no hay ningún patrón también a veces tal pasa. cual, porque hay muchas variables que no tenemos. Si hay una cortante de viento, que no sea importante, pero un cambio en la dirección o velocidad de viento en la altura,
que nos cuesta mucho detectar, que no sea una cosa muy fuerte, pero que nos cuesta mucho detectar, pero es suficiente para que, digamos, tuerza la térmica, la incline hacia el lado donde está ese viento, y entonces las cosas se presentan distintos, pero nosotros no captamos ese cambio relativamente suave de viento. Por ejemplo, cambia unos 30 grados de dirección y un poquito la velocidad en más o en menos, y no lo cambia de golpe, sino que lo va cambiando a lo largo de 100 metros de altura. Entonces casi no nos damos cuenta de eso, la térmica sí se da cuenta, y entonces se desvía de maneras que después decimos, ¿y esto? ¿Por qué está acá esta térmica? Bueno, digamos, yo le apuntaría casi siempre a la zona más oscura, la más desarrollada, la que tiene mejor base, que era lo que decía José, la base más definida, porque después está la otra. Cuando hablamos de cúmulos grandes, podemos estar hablando de un cúmulo en estado de madurez, una térmica donde ya está posiblemente empezando a disiparse el cúmulo, en cuyo caso estamos, a lo mejor la parte más desarrollada es la que se ha empezado, si el cúmulo es grande, a lo mejor en una parte que es la más desarrollada ya está empezando a desarmarse y en realidad está arrancando en la otra punta, que es menos desarrollada, pero mucho más definida generalmente. La base más planita, los bordes más planitos. Generalmente cuando la nube comienza a desarmarse, tiene los bordes más difusos, tanto la base como los bordes. También es un dato a tener en cuenta, pero sí, Carlito, es el tema que tenemos todos en los cúmulos grandes, tratar de encontrar dónde está el ascenso y dónde está el buen ascenso, porque en los cúmulos grandes muchas veces hay varias zonas de ascenso, y por ahí estamos contentos, mirando 2,5 metros, qué lindo, y aparece un planeador al lado nuestro, ahí a 500 metros, y sube 4 metros y se va como una flecha para arriba, y dice, yo estaba checho con esa porquería, y había algo mucho más fuerte. Bueno, ese es el gran tema, ¿no? Las nubes grandes complican la búsqueda. La nube chiquita, uno dice, bueno, está acá abajo. No nos queda demasiado. Menos opciones. No. Claro. Las nubes grandes tienen eso, y bueno, hay técnicas como la que dice José, claramente, de ir haciendo unas heces abajo del cúmulo, de manera de recorrer más camino abajo del cúmulo, aumentando la probabilidad de encontrarla, la térmica, sobre todo si aunque sea estamos en un pequeño ascenso, porque si estamos en descenso, cosa que suele ocurrir muchas veces en los cúmulos grandes, que llegamos y andamos abajo del cúmulo grande y lo que hay es descenso, hasta llegar a la zona de ascenso. Si hay descenso, no empecemos a hacer ese, porque vamos a aumentar el recorrido por una zona de descenso. Pero sí, es una buena técnica para mejorar las probabilidades de encontrar la zona buena, pero yo no tengo otra. Sí, acá hay mucho otra vez, de sentir y de olfatear y de instinto, ¿no? Eso también. Sí, no hay otra forma. Una cosa que yo quería comentar, que no me quería olvidar, ya la pasamos en realidad, pero cuando hablábamos de centrado, de térmica y eso, las térmicas, como veíamos ayer, normalmente no son un círculo perfecto. Tienen una forma más o menos, una especie de ameba, pero no es un círculo perfecto. Y no solo eso, sino que muchas veces, no es una cosa rara, se da que las térmicas tienen varios núcleos. O sea, no es un solo núcleo. Esto lo notamos mucho cuando hay muchos planeadores ya en los campeonatos y sobre todo antes de las partidas. Entonces hay muchos planeadores y por ahí distintos planeadores empiezan a encontrar los distintos núcleos y nos encontramos por ahí pajareras virando en 2 o 3 núcleos al lado, que por ahí nos cruzamos. Y cada cual tiene su núcleo. O sea, también dentro de cuando uno se hace la imagen mental de cómo es la térmica y dónde está la térmica, tengan en cuenta la posibilidad de que en realidad no sea el único núcleo. Y a lo mejor encontramos un ascenso con un rumbo, después un descenso virando 30 o 40 grados, después volvemos a encontrar un ascenso y volvemos a encontrar otro descenso antes de completar el viraje. Entonces decimos, ¿y dónde está el núcleo?
probablemente estemos con 2 núcleos. O sea, ese es un factor a tener en cuenta. Las cosas a veces no son tan claritas como las vimos. Che, bueno, Edu, yo creo que nos pasamos un poco unos minutos del tiempo. Nos queda la parte de seguridad que seguramente les estaremos avisando para Claro. otro día. Para otro día a la misma hora, seguramente jueves o viernes, ¿no? Y lo que yo les propongo, o sea, porque ahí nos va a quedar cómodo el tiempo, entonces lo que yo les diría, como esto creo que va a quedar en YouTube, o sea, se va a poder ver, repasar, lo que sea, que los que quieran que le peguen una mirada de nuevo, lo que sea, y que se preparen todas las preguntas de lo que sea, de la parte de meteorología, de centrado, de térmica, de lo que sea, y entonces aprovechamos, porque yo creo que la próxima vez vamos a estar cómodos con el tiempo y aprovechemos para sacar todas las dudas que pueda aparecerle a Sí, cualquiera. y si nos la quieren mandar por mail, lo que quieran, tal vez Ah, sí, podemos aprovechar la próxima para repasar en las cosas que hayan quedado claro, a dudas. lo mejor ya tenemos una listita de preguntas y podemos incluso preparar las filminas para contestarlas. Tal cual. O sea que, bueno, espectacular. Bueno, Edu, gracias. En- Gracias a Entonces, no, todos. no, gracias Y a toda la gente que vino que se tomó la molestia de mirar esto. Y bueno, nos encontraremos entonces, en principio, el jueves, que o sea, pasado mañana. correcto. Ok, Bueno, saludos a todos. Abrazo. listo. Chao, chao.